le cortó la inspiración. Desde su fundación, el 9 de mayo de 1742, como Villa de Nuestra Señora de las Mercedes de José de Manso del Tutubén, el nombre del poblado cuya famosa feria de los jueves hemos venido a conocer está anclado en el paisaje, pues es Tutubén el nombre de dos importantes cuerpos de agua de esta provincia por la que corren además el río Cauquenes y el río Purapel. Pero a la ciudad se le cambió el nombre, por el mismo que llevaba en lengua mapuche el antiquísimo río, aunque también, para seguir hablando del paisaje, hubo acá un pez al que se le nombraba cauque, especie salmonoidea hoy extinta, y la palabra cauqueñe designaba por su parte a un pato de agua dulce. Así, Cauquenes nombra el río, la ciudad, la comuna y la provincia. Y según el Plan de Desarrollo Comunal 2021-2027 o PLADECO, elaborado por la Municipalidad de Cauquenes, en el centro urbano vive el 82% de la población de la comuna, mientras que según el censo de 2024, la comuna tiene un total de 42.798 habitantes. Y en la provincia de Cauquenes, que incorpora además a las comunas costeras de Chanco y Peyúgue, las cuales suman el 30% de la superficie provincial, viven 60.822 personas. Condimento, el zapallito. Ya está tranquilo. O Ejería negra. Ahí se ve certificado. Aunque la comuna se asienta en el suroccidente de la gran cuenca del río Maule, está bañada por 5 subcuencas: la del río Perquilauquén Alto, la del Peurquilauquén Bajo, la del río Reloca, las subcuencas costeras y la del Itata Bajo. Y como las altas cumbres de estas cuencas de ríos y esteros están en la cordillera de la costa, estas corrientes tienen una característica especial. Acá corren hacia el oriente, al contrario de los ríos del país, pues la pendiente los lleva buscando el río Perquilauquén, que es el límite oriente de la comuna. Que pueda resistir de los detalles, no existe. ¿O no, compadre? Ave María Purísima. Barato los plásticos, aquí los plásticos, barato. Hola, compadre. Barato los plásticos, oye. Las lechugas, barato, la ensalada, lechitas, para que no se hagan ver como de una casa. Lechitas, barato. Amigos, ¿qué te pasa? Me estás llorando. Hombres por deberes de mujeres. No hay golpe más mortal para los hombres
que el llanto y el desprecio de tu querer. A mí no voy a dar un buen consejo. Si quieres, como se encuentra en el ecosistema del secano interior, en medio de los valles no regados entre la depresión central y la ladera oriental de la cordillera de la costa, a la comuna de Cauquenes le caracteriza un régimen hídrico de lluvias durante la estación fría, seco durante las estaciones cálidas y un régimen térmico que se llama subtropical. Con todo ello, el clima de aquí se describe como un clima cálido supratermal con régimen de humedad subhúmedo seco. Hay varias cositas de Luca casera. oiga, casera, llegó todo a Luca. Oiga, llegó el pato Luca con todo a Luca. Oiga, sacar a Luquita, no va, chiquilla. Oiga, todo a Luca. Llegó todo a Luquita, todo a Luca. El mantel de una luca al metro. A Luca al metro de mantel a Luca. Oiga, llegó el mantel a Luca, las filas 8 por Luca. Los chisperos 2 por Luca. La bebida del agua, la bebida del agua. Oiga, aproveche, señora. Señora Sofía, es solamente por hoy día. Buenos días. Según el Atlas de Riesgos Climáticos del Ministerio del Medio Ambiente, el promedio de temperatura máxima anual en la comuna fue de 20 grados centígrados para el año 1970 y aumentó casi un grado hasta 20,9 grados centígrados para el año 2020. Y se proyecta que aumente a 22,4 grados centígrados para el 2065. Oiga, este cordel no es para autoeliminarse, es para hacer cordel en la casa, no se le ocurrió autoeliminarse. E igualmente, el promedio anual de temperatura mínima aumentó de 6,9 grados centígrados en 1970 a 7,6 grados centígrados en 2020 y se estima que llegará a 8,9 en el 2065. Con todo, la temperatura media para el año de 1970 fue de 13,5 grados centígrados. Aumentó a 14,2 grados centígrados en el 2017 y se estima que para el 2065 llegue a 15,6 grados centígrados. Y una progresión similar se ha medido en cuanto a la sequía, pues la precipitación acumulada anual en este clima de lluvias solo en invierno fue de 997,2 milímetros en 1970, disminuyó a 820 milímetros en el año 2020, lo que significa una disminución de 176,8 milímetros aproximadamente para este periodo, y se prevé que en el 2065 la precipitación anual acumulada sea de 686 milímetros. Es decir, 134 milímetros menos desde el año 2020 al 2065 y casi un tercio menos que lo medido en 1970. Por otra parte, un estudio realizado por Mauricio Galleguillos, Fernando Jimeno, Mauricio Zambrano y Maísa Rojas permite afirmar que el efecto de la sequía no se puede revertir en la cuenca del río Cauquenes, que en el verano de 2020 llegó a secarse. En el estudio, publicado en el 2021 en la revista científica Journal of Hydrology, consideraron las alteraciones resultado de la actividad humana en el ciclo hidroclimático y el calentamiento global antropogénico, y apuntan a cómo el cambio de uso de los suelos de la cuenca podría acentuar la tendencia a decrecimiento del caudal. Cambios, por ejemplo, como el crecimiento de la agricultura industrial o de las plantaciones forestales, mientras que estrategias de conservación de vegetación nativa podrían mitigar esa tendencia al decrecimiento del caudal. Giracita 500, perejila 500.
Y a propósito de los suelos, el Censo Agrícola de 2021, realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas, informa que 877 unidades productivas agropecuarias ocupan 105.643 hectáreas, o sea, cerca del 49% de la superficie de la comuna. De estas, solo el 1,9% cuenta con riego. Además de la importante producción de hortalizas, cereales, leguminosas, tubérculos y demás, Cauquenes se destaca por su participación en la producción de vino. En la región del Maule, según informa el Catastro Vitícola del 2022, elaborado por la División de Protección Agrícola Forestal y Semillas del Servicio Agrícola Ganadero, las 5 comunas con mayor superficie cultivadas con vides son San Clemente con el 16,84%, Cauquenes con el 15,15%, Molina con el 9,04%, Pencahue con el 8,69% y Sagrada Familia con el 5,87%. Juntas suman el 41,3% de las 52.511,54 hectáreas cultivadas. Y para el caso de Cauquenes, se registró que 50 cepas de uvas blancas y coloradas se cultivan en casi 7.956 hectáreas, o sea, el 3,74% de la superficie de la comuna. Ya casera calidad en banano, hoy día casera calidad en banano. Por otra parte, el Catastro Frutícola del 2024, realizado por el Centro de Información y Recursos Naturales de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura, arrojó que el cultivo de frutas ocupa 1.311,35 hectáreas, o sea, el 0,6% de la superficie de la comuna. Casi 450 de esas hectáreas estaban ocupadas con cerezos, 344 con nogal, casi 225 con arándano americano, 173 por olivos, unas 98 de avellano, 21 de ciruelo europeo, 1 hectárea de mandarino y menos de eso por paltos o por maquis o también por frambuesa. No, pero esto se lo vi a un amigo y me pareció bárbaro, está buenísimo. Muy bueno. Para este tiempo, para hacer las empanadas. Empanadas, sopa y Y pillo. esto para la carne, para picar la carne. Claro, divino. Todo barato. Todo barato. Y esto para Artesanía. Esto Salida. para comer la ollita. Solo a 1.000 pesos. Muy bien. Muchas gracias. Muy lindos. 2 paquetes, 1.000 pesos. Pastillas para el baño, 2 Según el Pladeco 2021-2027, los matorrales espinosos se encuentran sobre todo en las soleadas vertientes de exposición norte y ocupan el 49% del suelo de la comuna. Hay también formaciones de bosques caducifolios y esclerófilo formados por especies endémicas en vía de extinción y por los tipos forestales roble gualo, roble raulí coigüe. Y en el suroeste hay bosques del tipo esclerófilo siempreverde y bosque higrófilo caducifolio. Tomando datos del Centro Agropecuario y Forestal 2020-2021, los matorrales cubren casi el 5% de la superficie de la comuna, las praderas naturales cerca del 11% y los bosques nativos rondan el 4%. Pero según el informe elaborado en 2024 por el Centro de Información en Recursos Naturales del Ministerio de Agricultura, titulado Recursos Naturales Comuna de Cauquenes, el bosque caducifolio costero ha perdido más del 80% de la superficie original. Los esclerófilos y espinosos han perdido más del 70% de su superficie, lo que da cuenta del alto grado de perturbación antrópica en la provincia. Según el Plan de Desarrollo Comunal ya citado, es en el bosque de espino donde había prosperado tradicionalmente la ganadería, hasta el inicio del periodo de crisis actual de su caída de productividad,
causada por la sobreexplotación y degradación de los recursos naturales y los cambios socioeconómicos. Cambios como por ejemplo el desarrollo masivo de plantaciones forestales, que se hace en desmedro de la agricultura y la ganadería, y que también alteran la estructura socioambiental, o cambios asociados al crecimiento de la vitivinicultura y la fruticultura. De todo. Por otra parte, el Catastro de Uso de Suelo y Vegetación de 2016, elaborado por la CONAF, señaló que las plantaciones cubrían un 32% de la superficie de la comuna. Luego vinieron los desastrosos incendios de 2017 que consumieron bosques nativos y plantaciones forestales, y que según el informe de recursos naturales del CIREN de 2020, consumieron casi 60.000 hectáreas, o sea, el 18,5% de la superficie de la comuna. Aunque el mismo reporte, pero del año 2024, señala que en el periodo 2016-2017 fueron 181.454 las hectáreas consumidas por el fuego, es decir, el 85% de la superficie de la comuna. Con todo, el Censo Agropecuario de 2021 señala que la producción forestal alcanzó un total de 40.545 hectáreas, casi el 20% de la superficie de la comuna, mientras que el Inventario Nacional Forestal de 2022, realizado por el Instituto Forestal del Ministerio de Agricultura, contabilizó 60.914 hectáreas, o sea, casi el 29% de la superficie de la comuna. Pero el Pladeco 2021-2027 ya señalaba que con la expansión de la actividad forestal se produce una pérdida de diversidad a nivel del paisaje, se menoscababa la estabilidad del ecosistema y el potencial productivo a largo plazo, mientras que el espinal y el bosque nativo proporcionan una alta diversidad de herbáceas, mamíferos, aves e invertebrados, captura el carbono en suelos y en la vegetación, conserva el suelo y las cuencas hidrográficas y es apto para producir animales y vegetales. Es sostenible y es un paisaje seminatural único en el planeta.